Hoy es el día, Apple lanza iOS 18.5 y en este vídeo os traigo todas las novedades analizadas al detalle. Pero antes de que corráis a actualizar, dejadme deciros algo importante. No todo es tan emocionante como parece, aunque hay sorpresas que os van a gustar. iOS 18.5 es compatible con todos los iPhone que ya soportaban iOS 18, es decir, desde el iPhone SE de segunda generación y el iPhone XR en adelante. Así que a eso de las 7 de la tarde en España, si vais a ajustes, general, actualización de software, debería apareceros. Y ahora sí, vamos a mi mesa y os muestro todo. Venga, vamos allá y empezamos con, la hoja de la actualización. A mí me sale en inglés porque, estoy basando este vídeo grabándolo antes del lanzamiento oficial, pero está basado en la Release Candidate, que es la misma versión exactamente que va a salir en unas horas. El número de compilación es el siguiente. Si nos vamos a los ajustes, nos vamos a general, nos vamos a información, el número de compilación es el 22F75 y el firmware del modem el 1.6002. Este es el firmware del modem en el iPhone 16 Pro Max. Esto lo explico porque hay gente que me dice en los comentarios: oye, ¿por qué mi firmware no es el mismo que el tuyo? Bueno, pues porque este varía en función del dispositivo que tengáis, es diferente. Pero cuando yo digo se ha actualizado en el iPhone 16 Pro Max, también se habrá actualizado en el resto de dispositivos y por tanto el objetivo sería el mismo. En este caso, si hay alguna modificación, es mejorar la estabilidad de las conexiones, etc. Aquí, obviamente, ha habido una actualización con respecto al firmware del modem que teníamos en iOS 18.4. Así que, si tenéis problemas de conectividad, quizás esta actualización pueda solventarlos. Venga, salimos de aquí y vamos a empezar a comentar las novedades que vais a apreciar nada más instalar esta actualización en vuestro iPhone. Y para ello, lo primero de todo es abrir la aplicación de Mail. Aquí yo ya tengo algunos correos, pendientes de leer, y como veis tengo activada la vista por categorías. ¿Por qué tengo activa esta vista? Bueno, pues porque por defecto normalmente viene así. Y en iOS 18.4 se veía de forma que no dejaba ver el espacio, que ahora mismo sí que nos da a entender que tenemos un nuevo botón aquí, que es el de todo el correo, que en realidad no es nuevo, ya estaba, pero estaba oculto, no se veía y mucha gente no sabía que de esta forma podía volver a ver todos sus correos en forma de lista, todos unidos, sin filtrarlos por la categoría principal, transacciones, novedades y promociones. De todos modos, debéis saber que en iOS 18.5 se han añadido unas nuevas opciones que nos permiten modificar rápidamente la vista de nuestro correo sin necesidad de irnos a los ajustes. Por ejemplo, si pulsamos en el iconito de los tres puntitos arriba a la derecha, vais a ver que de un solo toque podríamos cambiar entre la vista por categorías a un modo de vista por lista, que es el modo de vista clásico que teníamos antes de que llegase Apple Intelligence, etc. Si yo recupero la vista por categorías, volvería a recuperar la vista filtrada. Ahora bien, también tenemos la opción de eliminar las fotos de contacto de nuestra lista de correos. Si queremos una vista lo más simplificada posible, pues activaríamos, por ejemplo, el modo de lista y ya de paso pues quitaríamos el mostrar fotos de los contactos. Y de esta forma volveríamos a la vista que hemos tenido siempre. Que esto, pues puede ser que haya gente que lo quiera así. Que no, que queremos volver a ver las fotos de contactos, pues activamos de nuevo ese botón y si queremos volver a activar las categorías, volveríamos a darle ahí. Venga, salgo de la aplicación de Mail y ahora nos vamos a ir a los ajustes, porque aquí hay algunos cambios sutiles, pero que desde luego pues se agradecen, sobre todo si tenéis alguna cobertura relacionada con Apple Care. Si nos vamos a los ajustes de general, y bajamos un poquito aquí a donde dice Apple Care y garantía y pulsamos, veréis que la interfaz de esta nueva sección es diferente. Primero porque ahora tenemos un banner superior que describe mucho mejor en lo que consiste este ajuste de Apple Care y garantía. En este caso, consulta el estado de la cobertura de todos tus dispositivos y compra la cobertura de los dispositivos que cumplan los requisitos. Es decir, que ahora desde aquí ya vamos a poder contratar el plan, incluso gestionar todo lo que tenga que ver con él. Por ejemplo, si lo quisiéramos cancelar, tan fácil como pinchar en cualquiera de los dispositivos, imaginemos Apple Watch Ultra 2, y aquí podríamos ver el tipo de cobertura que tenemos ahora mismo y desde aquí podría añadir
la cobertura en caso de poder contratarla, porque estuviese dentro del periodo en el que Apple me deja hacerlo. Que quisiera contratarla, le daría a añadir y no tendría que estar llamando a soporte, hacerlo a través de la página web, etcétera. Igual para cancelarla, que esto es algo que a mí me ha venido súper bien porque yo quería cancelar la renovación automática del Apple Care de mi MacBook Pro y tuve que llamar por teléfono. Claro, de haber tenido esto accesible desde el propio dispositivo, pues me hubiera ahorrado esa llamada y esa gestión. Así que, desde luego, si le diéramos a administrar plan, pues agilizaríamos mucho mejor toda esta gestión y esto, como digo, es algo que yo sí que lo veo con buenos ojos. Que no solo lo vemos aquí, por cierto. Si nos vamos a los ajustes de nuestro Apple ID, ahora vais a notar que cuando pinchamos en cualquiera de los dispositivos que tengamos enlazados, vamos a tener ahora también un apartado dedicado a Apple Care. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Apple Care y garantía, que al pulsarlo nos redirige a la misma sección en realidad, es decir, a la sección que nos permite gestionar todo lo que tiene que ver con nuestra cobertura, pero bueno, quiero decir, es un punto más accesible, es decir, está más a la vista y al alcance de la gente en caso de que quieran tener algún tipo de información sobre su garantía. Nos vamos ahora a los ajustes de accesibilidad porque os quiero mostrar también una novedad que en realidad ya la vimos en las primeras betas de iOS 18.4, pero luego con la versión final Apple lo quitó y ahora con iOS 18.5 ha vuelto. Me refiero al banner informativo cuando tocamos o activamos alguna función de doble toque o triple toque atrás. Para ello simplemente nos vamos a accesibilidad, como digo, nos vamos a tocar, bajamos hasta el final y donde dice tocar atrás pinchamos. Y aquí, como veis, tenemos aquí la opción de mostrar tira, que podemos activar o desactivar en todo momento, y que veremos cuando activamos cualquiera de las opciones de tocar 2 veces o tocar 3 veces. Dadme un segundo que voy a configurar el ajuste y os muestro cómo se muestra la tira. Vale, he configurado el doble toque para que se suba el volumen de mi iPhone. Vamos a ver si funciona. Vale, ahí estáis viendo, se ha subido el volumen y nos está saliendo esa tira informativa cada vez que lo activamos. Bueno, pues esa tira ahora ya está presente en iOS 18.5 como una opción activable. ¿Que no nos gusta? Pues podemos desactivarla, pero bueno, ahí está. Bueno, no sé si habréis notado durante el vídeo que bueno, tengo un fondo de pantalla bastante colorido. Bueno, esto es porque una de las novedades de iOS 18.5 precisamente es este fondo de pantalla. Si nos vamos a la galería de fondos de pantalla, ya sabéis, podemos activarla yéndonos a la pantalla de bloqueo, mantenemos presionado, le damos a añadir nuevo fondo y aquí bajamos un poquito a donde pone orgullo y vais a ver cómo ese nuevo fondo de pantalla se muestra el primero de todos. Esta, ya sabéis, es una colección de fondos que Apple, bueno, pues va actualizando cada año con motivo de la celebración del orgullo. Y bueno, en este caso, ya sabéis, el mes de junio se celebra y aquí, pues bueno, Apple ya nos ha dado este fondo de pantalla, que es un fondo dinámico, es decir, que reacciona al movimiento, en este caso cuando activamos el iPhone, es decir, lo desbloqueamos y lo bloqueamos. Ahora vais a ver la animación. Y es un fondo que está disponible tanto para el iPhone con su actualización como también para el iPad. Y viene acompañado, por cierto, de una esfera para el Apple Watch. Es decir, que también vais a tener disponible una esfera que va a juego con la correa que también sale a la venta esta semana. Bueno, salió la semana pasada, pero en tiendas ya está disponible también desde esta semana. Os estaré poniendo la foto de la correa para que, bueno, sepáis por qué va a juego con el fondo de pantalla y la esfera característica. Bueno, como veis, fijaos en el fondo de pantalla, al desbloquear, ¡pum!, hay una pequeña animación. Bueno, esto es un fondo dinámico, como digo, y que bueno, puede gustaros, puede no gustaros, pero bueno, ahí estáis y que sepáis que es una de las novedades características también de esta versión. Venga, continuamos y ahora nos vamos a los ajustes de Apple Intelligence. Y a ver, de aquí os tengo que decir que iOS 18.5 no trae nuevas funciones súper llamativas de inteligencia artificial que vayamos a poder utilizar directamente, pero sí que he notado algo curioso que ocurre, digamos, bajo el capó al actualizar y que sugiere que Apple sigue trabajando en ella. Y es que si tenéis un iPhone compatible con Apple Intelligence, recordad, desde el iPhone 15 Pro en adelante y toda la gama del iPhone 16, es posible que notéis que al instalar iOS 18.5 esta parte de la pantalla os muestra como que está descargando un nuevo paquete de datos y bueno, esto quiere decir que Apple ha actualizado el modelo de forma local y ahora os va a ocupar un poquito más de espacio. Yo, por ejemplo, si me voy a los ajustes, me voy a general, me voy a almacenamiento del iPhone, bajo hasta el final y me voy a datos que ocupa iOS,
vais a ver que en mi caso Apple Intelligence ocupa 6,28 GB. Antes ocupaba 6,22, así que se confirma ese aumento en el espacio dedicado a Apple Intelligence y que efectivamente ha habido una actualización del modelo. No es una barbaridad, son solo, bueno, pues eso, 60 GB más, pero bueno, ese pequeño incremento junto con la descarga del paquete sugiere, pues eso, que Apple sigue puliendo y optimizando los modelos de IA que corren en el dispositivo. Ahora, ¿qué otras novedades encontramos? Hay otras novedades, no son tan visuales, pero bueno, ahí están. Y es que según la hoja de la actualización en la que Apple describe más cambios que incorpora, algunos ya os los he comentado, pero hay otros que no son tan visibles. Por ejemplo, si nos vamos a los ajustes de tiempo de uso y sois usuarios que tienen una cuenta parental activa, es decir, que tenéis un hijo al que le habéis activado un código de tiempo de pantalla, bueno, pues que sepáis que ahora os va a llegar una notificación cuando se usa el código de tiempo de pantalla en el dispositivo de un niño, ¿vale? Esa es una de las novedades que Apple también ha añadido con esta versión. Luego, si utilizáis la aplicación de TV en un dispositivo de terceros, ya sabéis que ahora pues cada vez Apple TV Plus está más presente en otras televisiones, en otro tipo de dispositivos. Bueno, que sepáis que ahora vais a poder comprar contenido dentro de esta aplicación en un dispositivo de terceros utilizando el iPhone. Es decir, ahora vais a tener la opción de comprar con iPhone. Luego, si tenéis un Vision Pro, aquí en España no es el caso porque no ha salido a la venta, ya sabréis que desde iOS 18.4 os habrá aparecido una aplicación dedicada al Apple Vision Pro. Bueno, esta a veces se iba a negro. Bueno, pues Apple con esta actualización lo ha solventado. Y luego, los usuarios que tengáis un iPhone 13, tenemos novedades relacionadas con la conexión satelital. Y a ver, esta versión es que proporciona conexión satelital proporcionada por los operadores en los iPhone 13, a pesar de que estos iPhone no son compatibles con las funciones satelitales que Apple integró a través de Global Star. Vale, para usar esta función, lo que necesitaréis en este caso sería un servicio de datos que ofrezca una opción de conectividad por satélite. Hay varios operadores que ya están implementando esta funcionalidad en los Estados Unidos y en España, por desgracia, pues tendremos que esperar. En España no hay ningún operador que lo ofrezca actualmente. Vodafone parece ser la más adelantada y podría ofrecerlo antes de acabar 2025 y Telefónica apunta a 2026. Pero de momento no hay nada, así que bueno, esto es una novedad que de momento pues no vais a poder exprimir. Y bueno, toca hablar ahora del rendimiento de iOS 18.5 y en general es una versión que cumple con su cometido. Es decir, es una versión en la que Apple no ha querido incorporar muchas novedades porque es una versión que consideran de refinamiento y puedo dar fe de que, al menos en mi iPhone 16 Pro Max, ese ha sido un objetivo que han tratado de conseguir y creo que lo han logrado. Es decir, funciona bien, el sistema se muestra fluido en todo momento, las aplicaciones cargan rápido, no he tenido crasheos cuando, por ejemplo, he invocado el teclado o cuando he invocado a Siri en algún momento o cuando he querido realizar un Gmoji, que a veces la interfaz se quedaba bloqueada, tenía que resetear la aplicación y volver a entrar para poder trabajar de forma óptima. No, eso ya no ha pasado. También en el iPhone 11 he estado moviéndome por las diferentes páginas de aplicaciones y todo se mueve bien, teniendo en cuenta las ralentizaciones que pueda haber ya en un dispositivo de este tipo que ya tiene unos años, claro. Pero bueno, en general, ya digo, buenas sensaciones, al menos en mi experiencia durante todas estas semanas. No he notado ningún bug molesto. Ahora, en cuanto a la batería, sí que tengo que contaros cosas que también en este aspecto en mi caso son positivas. Entiendo que no para todo el mundo, pero bueno, como os vengo diciendo, yo con iOS 18.5 he notado una mejoría, al menos con respecto a lo que teníamos en 18.4, que fue un auténtico desastre. Yo con 18.4, después de instalar Apple Intelligence, noté un subidón de consumo y bueno, ahora por suerte pues estoy teniendo un consumo bastante contenido. Como veis, no supera el 50% la mayor parte de los días, con unas horas de uso bastante elevadas para lo que viene a ser mi uso diario, quiero decir. Así que estoy contento en ese aspecto y ojo que además yo no escatimo en consumo, digamos, de funciones, ¿no? Si os muestro, por ejemplo, tengo aquí los ajustes de actualización en segundo plano activo, es decir, uso funciones que chupan mucha batería, no solo recortar o escatimar, tiro para adelante, como los de Alicante, así que bueno, pues simplemente que lo sepáis. Y ahora, he querido también hacer un test Geekbench para medir la optimización del procesador, tanto en tareas single core como en multicore, y compararlo también con iOS 18.4, la versión anterior que instalé, previamente a tener ya las betas de iOS 18.5. Y bueno, si os muestro, vais a ver que el benchmark, al menos en el iPhone 16 Pro,
Max ha dado muy buenos datos, 3.490 puntos en single core y 8.518 puntos en multicore. Si comparamos estos datos, como digo, con iOS 18.4, pues vais a ver que el resultado es muy similar, pero incluso un poquito mejor, pero bueno, más o menos igual. Ahora, si nos vamos al iPhone 11, en el iPhone 11 la cosa, bueno, no es muy diferente, en el sentido de que tampoco hay excesivas diferencias con respecto a lo que teníamos con iOS 18.4. Aquí estáis viendo 1.659 puntos en single core y 3.839 puntos en multicore. Ha habido una leve bajada, pero bueno, entra, yo creo, dentro de los márgenes de error. Como digo, las sensaciones no son del todo malas en este tipo de dispositivos, aunque bueno, por supuesto, cuanto más antiguo sea vuestro equipo, pues más riesgo hay a que el rendimiento no sea tan óptimo como en un equipo reciente, claro. Y bueno, familia, hasta aquí este repaso a fondo de iOS 18.5. Como hemos visto, no es una actualización que, bueno, vaya a cambiar radicalmente como usamos el iPhone, pero bueno, sí trae una serie de pequeños ajustes y refinamientos que pulen la experiencia. En este caso, las mejoras en mail, más visibilidad para el Apple Care, el detallito del banner de tocar atrás en accesibilidad y el nuevo fondo de pantalla que, bueno, pues habrá gente que le guste y otra gente que no, por supuesto. Pero bueno, en resumen, podríamos decir que iOS 18.5 es una puesta a punto. Y a ver, esto tiene todo el sentido del mundo porque la mayor parte del equipo de ingenieros de Apple ya tiene la cabeza metida de lleno en iOS 19. Recordad que el próximo 9 de junio, en la Worldwide Developers Conference, veremos por primera vez iOS 19 y todas las novedades que traerá. Ya no queda nada, o sea, menos de un mes. Y ojo que iOS 18.5 no viene solo. Hoy Apple libera también las versiones equivalentes para el resto de sus dispositivos. En este caso, iPadOS 18.5 para los iPads, watchOS 11.5 para el Apple Watch, tvOS 18.5 para el Apple TV y, muy importante para los que usáis Mac, macOS Quoia 15.5. Y mirando un poquito más allá, abro el melón. ¿Será esta la última actualización de iOS 18 antes de iOS 19? Me refiero antes de las betas. Yo creo que no sería de extrañar que viéramos un iOS 18.6 dentro de unas semanas, posiblemente empiece en fase beta y quizás luego a lo largo de junio lo tengamos en paralelo junto con las primeras betas de desarrolladores de iOS 19. En fin, quizás podría tratarse de una última versión para corregir algún error que surja ahora o añadir algún pequeño detalle antes del verano. Pero bueno, decidme qué pensáis vosotros. Y ya de paso también pues me ponéis en los comentarios qué os ha parecido iOS 18.5. Si este vídeo lo estáis viendo cuando ya ha salido la actualización, pues bueno, me decís si ya lo habéis instalado, qué novedad os gusta más y si, bueno, habéis notado alguna mejora de rendimiento. Así que nada, ya sabéis, quiero ver vuestras opiniones y por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más, que seguramente estos vídeos también os van a gustar. Y por mi parte nada más, mañana volvemos con más contenidos aquí en La Manzana Mordida porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.